Queda claro, y lo he dicho infinidad de veces, que lo único que podemos controlar realmente es nuestro presente. ¿Por qué? Justamente nos permite la acción directa. En general, esa acción directa deviene de una experiencia lógica a la cual la podemos colocar en el casillero del pasado. Y ese pasado evidentemente condiciona nuestras acciones del presente. En su sumatoria diría que nos ha construido. Pero el punto del pasado es que no lo tenemos absolutamente presente. Es un mecanismo selectivo. Ciertos disparadores de pronto nos permiten ingresar recuerdos, muchas veces satisfactorios, felices, reconfortantes, y otras, todo lo contrario, momentos tristes, momentos en los que hemos estado bajo una presión al límite, en el que hemos tenido que compartir tristezas con seres queridos, incluso hasta perderlos del punto físico, y quedar varados en ese momento como punto de atención, como punto de alerta. Y eso es lo que tienen nuestras acciones del presente. Crean puntos de alerta, que quedan como marcas, algo parecido a lo que serían los iconos en la computadora. Vamos a la pantalla de inicio, tenemos una serie de iconos, tocamos un icono y automáticamente nos lleva al programa en cuestión, al archivo en cuestión. Es un camino rápido, pero hay una marca. Si la vida lleva una monotonía, en general arrastrada por la rutina, es raro que tengamos puntos de cierta presión en nuestra historia, como para que queden destacados y que en el tiempo los recordemos. Es muy probable que esa rutina, al ser repetida, a pesar de que puedan cambiar algunas circunstancias, el resultado, la sumatoria es el mismo resultado, digamos, no valga la redundancia. No hay nada nuevo, no hemos creado situaciones que difieran del día anterior y muy probablemente esas mismas cuestiones van a condicionar el día siguiente como futuro. Entonces, siempre estamos enganchados, por decirlo de alguna manera, en las condiciones del presente. Siempre. El siempre es el presente. Y el pasado nos propone, a partir de esos llamadores, de esos íconos que tenemos en la mente, nos propone ese viaje, esa instancia de poder regresar y revivir, en general, esos momentos. ¿Eso crea un condicionamiento? No, porque es voluntario y en muchos casos es incluso involuntario porque hay un disparador, algo nos llevó a ese momento, un aroma, una música, una vista, un paisaje que hemos compartido con seres amados y de pronto es como si lo volviéramos a vivir de nuevo. Y eso condiciona el presente, naturalmente. Caemos en ese tobogán del pasado y nos dejamos llevar. Y en general hay situaciones también, y digo en general porque hay como mínimo una regla de conducta, que los momentos demasiado traumáticos es como que quedan guardados más adentro todavía. Es muy difícil recuperarlos, es como que nos marcaron de tal manera que no queremos volver a pasar por lo mismo, ni siquiera en un recuerdo.
Pero a veces aparecen y provocan situaciones, condicionan nuestro presente, nos proponen quedarnos un tiempo deambulando en ese pasado y reconstruyendo en el presente esa situación. Pero todo ese esquema funcional, hasta me atrevería a decir natural, porque son juegos de la mente. La mente contiene toda esa información. Siempre decimos que el lado hardware, que sería el corazón, o la instancia vibracional del chakra plexo solar, mantienen una energía funcional. Son el equipo, es la electrónica, es el contenedor de circulación, el que nos provoca cambios energéticos en el cuerpo, pero desde el lado físico. La mente es un archivo, el cerebro condiciona electrónica y matemáticamente y selecciona y clasifica. Para eso tenemos una construcción bioeléctrica extraordinaria que no aparenta ser muy visual. De hecho, cuando uno ve un cerebro humano fuera del cráneo, se encuentra con una masa más o menos interesante, pero una vez un amigo me dijo, che, no se diferencia mucho del riñón. Y yo dije, bueno, estás en problema, hermano. Hay diferencia. Pero es una construcción de materia funcional a su cargo dentro del organismo, vamos a llamarlo así. Como en los organismos gubernamentales hay cargos, bueno, en el caso del organismo físico humano hay cargos. Está el hígado por un lado, el riñón por el otro, el páncreas ahí jugando cerquita, el corazón ni hablemos, bueno, naturalmente el cerebro, el estómago, el intestino, hay el vaso, o sea, hay puntualidades que ocupan situaciones concretas y directas de acuerdo a su funcionalidad e interdependencia, porque ya sabemos que hay órganos que interdependen de otros. Pero ¿qué pasa cuando esas formas mentales que vienen jugando en un criterio muchas veces audiovisual, pero que también incluye otros sentidos? Insisto, un perfume puede ser un disparador de un recuerdo, de un rostro, de una situación, de un espacio, de un lugar. Todo es funcional a todo. Muchas veces se nos dice que el pasado como que queda en una nube, ¿no? Por detrás nuestro, que si giramos la cabeza a simple y primera vista no vemos nada. Y del futuro es otro tanto. Incluso al futuro se lo relaciona con la utopía. El futuro de un camino es el horizonte, y el horizonte, filosóficamente, incluye el concepto de utopía. En general, la utopía es un tal vez, ¿no? Porque estamos a distancia, de golpe no tenemos la visual clara absolutamente, y bueno, camina la imaginación. La imaginación provoca ideas, y en esa combinación de imaginación, ideas, se van creando formas. Muchas de esas formas entran en el camino del concepto. Conceptualmente creemos que es así. Por lo tanto, al creer, le damos un empuje energético a esa imagen un tanto borrosa todavía, y la podemos crear al simple contacto del hecho de creerla. La creamos, le damos una forma, un contenido, un continente. Y en muchos casos, y dependiendo siempre de los talentos mentales de cada uno, la podemos ver clara y nítidamente, como si tuviéramos una pantalla delante. Los videntes tienen esa virtud. De hecho, hay futurólogos que pueden llegar a construir, de acuerdo
a los elementos que cuenten una realidad futura que se proyecta como realidad presente. Y pueden hablar de esa realidad como si en realidad fuera a ocurrir. En ellos está ocurriendo, de hecho lo están viendo, o lo están presintiendo, o lo están profesando, están creando una profecía. Y depende de la difusión de esa profecía y la distribución de esos elementos directos en forma de imágenes, de preconceptos o de situaciones que van a ocurrir según la visual del que lo está observando, ni otro que el vidente. Si eso se difunde y se hace público, bueno, pueden haber muchos que entren en ese juego como si fueran los protagonistas. Ocupan en un momento dado el espacio mental de quien produjo esa profecía, esa predicción. Y hay muchos que la pueden crear casi tan efectivamente como el originario productor de la misma, porque tienen esa fuerza mental. Son seres de fácil convicción, que aceptan en general las convicciones ajenas como propias, las reproducen e incluso las amplifican. Siglos atrás la difusión era leer el libro o encontrarse con el personaje directamente y conversar con él y él poder contar sus instancias predictivas. Perfecto. Pero el libro era el que representaba esto. De ahí aparecieron las centurias, Nostradamus y todo lo que significa una anticipación a futuro de evidencia, visualizaciones a partir del mecanismo mental de ese extraordinario ser que evidentemente tenía esas capacidades. A eso también le agregamos otros caminos que siempre van a depender de las capacidades y las preparaciones y las instancias átmico-espirituales de cada uno, porque todavía del espíritu no estamos hablando. Ahí hay un reactivo que es un programa que está codificando sensaciones y las está traduciendo para establecer un contacto directo entre lo que sería nuestro cerebro vale-mente y nuestro sistema de plexo solar vale-corazón, instancias de energía que van a dar los elementos para que esas visiones puedan llegar a ser ejecutadas y manifestadas. Hoy día la cosa es diferente y más que claro lo tenemos. Cada uno de nosotros lleva en su bolsillo una computadora que encima nos permite hablar a tiempo real con personas que se encuentran a miles de kilómetros, que contiene un mecanismo audiovisual extraordinario, desde una cámara fotográfica de altísima precisión hasta un sistema de registro magnético que graba imágenes, por supuesto, a tiempo real y con una calidad poco menos que televisiva. Yo recuerdo los problemas de resolución que tenía con mis viejas cámaras, ni hablar de cuando tenía que montar una película. Hoy se le llama edición, en aquella época le decíamos montaje, y era cortar el celuloide. Había una película que había recibido una instancia fotoquímica y que a partir de ahí nos permitía reconstruir pegando trozos de distintas... Y es lo mismo que hacemos ahora con un programa de edición, que lo hacemos con una rapidez brutal y encima corrigiendo errores a tiempo real también y haciendo las copias que queramos. Yo, para tener una copia de una película en Super 8 tenía que mandarla al centro de copiado, a la ciudad de Buenos Aires, y esperar que me la devuelvan, y en general había poco de ese tipo de centro y por supuesto tardaba. Ni les cuento los casamientos. Cuando filmaba los casamientos en cine, por favor, era un llamado diario de los ansiosos novios, y ni qué hablar de los familiares, que dado que se habían ido de luna de miel querían ver la película para revivir la boda. Yo les decía, señores, esto pasó hace una semana. Bueno, pero ¿cuándo la va a tener? Digo, depende del laboratorio. Si el laboratorio tiene poco trabajo, me lo devuelven en 5 o 6 días. Pero si el laboratorio está muy cargado,
Puede tardar hasta un mes. ¿Cómo un mes? Pero usted nos dijo, no, yo no les dije nada. Y me acusaban de que yo no les entregaba el material a tiempo. Hubo gente que hasta no me quiso pagar. Cuando me dijeron, no, yo esto no se lo voy a pagar, bueno, listo, muchísimas gracias. Y me iba con la película. ¿A dónde va con eso? Es mía. Si usted quiere que sea suya, pues me la va a tener que pagar. Pero usted tardó un mes. No, yo no tardé un mes. Yo este montaje lo hice en 24 horas. El laboratorio tardó en revelarla y tardó en enviarla. ¿Sabe dónde fue su película, señor? Usted no lo sabe, fue a Alemania. Porque esto es Kodachrome. Y Kodachrome se revela en Alemania, aunque en Inglaterra, pero el laboratorio más importante con el que yo tengo contacto es en Alemania. Viaje de aquí a Alemania, proceso, espera, vuelta a la Argentina, viaje a la Argentina, llega al laboratorio y me llaman y me dicen, está tu película. ¿Qué culpa tengo yo? Y usted me está acusando. Y a eso súmele que yo hice mi trabajo. Puse mis cámaras, mis luces, mi personal. ¿Eso no tiene valor? Mi trabajo no vale, lo único que a usted le vale es que tardé un mes en que usted vea la película. ¿Qué daño le produjo? Y me iba, más de uno lo dejé hablando. No, pero espere, no espero nada, la película la dejo ya en la oficina de mi abogado y usted la retirará y al rato me llamaban al instituto. No, pero escúcheme, yo la verdad que estaba nervioso, la ansiedad, que esto y que lo otro, lo demás allá. Dice, le pago el doble. No, esto no es un problema de precios, es un problema de respeto. Yo respeto mi trabajo y pretendo que los demás lo respeten. Así que pase a buscarla, el importe es tanto, es exactamente lo mismo que yo le dije, y se la lleva. Y entraban, por supuesto, con la cola entre las patas, se disculpaban, bueno, listo, ya está. En eso siempre fui rígido, fui bastante, digamos, convenientemente duro, ¿no? No me dejé avasallar, nunca, es cierto, nunca. Y hasta me he enfrentado a tipos muy poderosos, pero muy poderosos, que tenían incluso hasta posibilidades desde el punto de vista gubernamental, policial o lo que fuera. Y te amenazaban como diciendo, yo te voy a quemar la casa. Digo, bueno, dale, trae los fósforos, yo te espero. ¿Viste? A ese nivel, bueno, ese es mi lado vikingo y es mi lado pleyadiano. Que los pleyadianos somos tiernas personas en el amor, pero duros guerreros en el combate. Tenemos esa pequeña opción, o gran opción, depende de cómo nos encuentren. Pero siempre mantenemos un buen humor. Pero no me quiero ir de la historia, ¿no? Hoy día tenemos acceso a un mecanismo informativo vía Internet extraordinariamente poderoso, que difunde muchas veces temáticas, utopías, realidades o fake news, como se le dice ahora a las noticias falsas, que crean una realidad incluso con el personaje en cuestión. Antes, con suerte un imitador imitaba una voz, ahora te toman tu voz y la duplican, la clonan y utilizan tu voz. Y ni que hablar de la figura. Ahora, todavía hay una cuestión que no pueden evitar, y esto se lo digo como un secretito. Cuando es inteligencia artificial, la boca se mueve como que hablan y se mueve mucho más. Cada uno de nosotros tiene una forma de expresar las palabras, ¿correcto? Hay quienes hablan con la boca un poquito más cerrada, ¿viste? Así como si tuvieran los dientes abarrotados. Otros que dicen, ¿viste? Esos son los más gritones, y las bocotas abiertas y las voces proyectadas. Bueno, hasta ahí venimos bien. En general, la inteligencia mantiene una persona parada en un punto fijo, no hay varios planos, hay uno, y esa persona mira a la cámara y habla como si estuviera leyendo. Es que en realidad la voz que está emitiendo es una voz de lectura, está leyendo la inteligencia y está proyectando esa imagen. Y cuando vos ves la boca, te das cuenta que las vocales y son repetidas. La A se repite como siempre, la B se repite como siempre, la F se repite como siempre. Viene en la boca del personaje. Incluso a veces en un momento yo decía, che, ¿parpadea? Sí, parpadea. Mantiene un ritmo de párpados como que realmente lubrica los ojos. O sea, la cara es perfecta.
pero normalmente tampoco te hacen un primerísimo plano. Mantienen un plano medio, de cintura para arriba, y a veces hasta un plano general. Pueden hacer que la persona se traslade como que camina, pero es muy raro porque eso significa mucha más memoria. Entonces, lo tienen quietito en el personaje. Estos días anunciaron la muerte del primer ministro israelí. Y yo vi las mismas palabras en 3 videos diferentes. Es más, me tomé el trabajo mental de retener una parte. Primero era un hombre, un japonés. Después era una señorita, rubia, muy bonita. Y después era una mujer ya mayor con un fondo de biblioteca. Era exactamente el mismo texto. Y todos quietitos contando cómo lo habían matado a este hombre. Que en realidad no lo mataron, hace un día o 2 días atrás, salió un video dicho por él mismo tomando un café y era este tipo. Porque además los movimientos de la cámara, por más que la tengas en un trípode, los que somos cameraman o camarógrafos entendemos muchas veces pequeños movimientos que se ejercen, por ejemplo un zoom. Cuando vos tocas la cámara en el momento que vas a iniciar un zoom, en general hay pequeño golpecito, apenitas, que es cuando toma tu dedo contacto con el botón y hace como que cambio de bueno, ese saltito nosotros lo vemos, que muchas veces hasta lo evitamos en una edición, salvo que el sonido nos provoque que lo tengamos que poner. Pero tenemos planos recursos que pueden colocarse encima de ese corte y recurrís al tapado, entre comillas, de ese pequeñísimo error. Pero los que somos enfermizos, que nos gusta que la cosa se vea bien, corregimos. Otros por ahí le pasan por encima, te hacen un plano secuencia, desde que termina desde que empieza, mejor dicho, hasta que termina, es todo un plano corrido, digamos. A mí me gusta hacer pequeñas variables, las hago cuando tengo la posibilidad, y si no, respondo a las condiciones, y dependiendo siempre de las características del video que estoy presentando. Este que ustedes están viendo y escuchando en este momento, es una serie de paisajes, de formas, de apariciones, flores, animalitos. Es un armado, que lo repito porque no me interesa la imagen. Lo que me interesa es que les llegue el mensaje de mi palabra. Eso es lo que me importa. Creo que es lo sugestivamente más interesante. Y a partir de ahí, bueno, ustedes deciden si se quedan mirando las imágenes o escuchan mi voz o ambas a la vez. Es una elección. Pero el manejo de los mecanismos audiovisuales hoy nos permite crear este tipo de circunstancias. Entonces de pronto las imágenes te pueden servir de compañía, pero no te llaman tanto la atención. Y las vuelvo a repetir siempre, por varios motivos. El más importante es que son gratuitas, porque tuve problemas con algunas imágenes hace un tiempo atrás, ¿se acuerdan? Y tuve que levantar esos videos porque muy sutilmente me dijeron sáquelos si no tiene falta. Me dieron 3 días, antes la falta venía directa, a 3 faltas te bajan el canal de internet, lujo que no me puedo dar, ni me quiero bajo ningún concepto otorgar, por lo tanto cumplo obedientemente con lo que me pidieron y levanté los programas, naturalmente. Ahora no, estos videos que estoy poniendo ahora son de difusión gratuita, de hecho el archivo que dice free, bien clarito, free, libre, listo, vamos Julito. Y cuando encuentre algunas imágenes que más o menos cumplan los mismos requisitos, pues las cambiaré. Por ahora es un trabajo diario, es una tarea diaria más que trabajo, y me siento muy feliz haciéndolo. Pero bueno, como siempre, Julito va para cualquier parte, pero voy incorporando pequeños detallitos para que la charla no se haga tan monótona. Despiértense, por favor, vamos que seguimos. Bueno, la cuestión es que con los mecanismos audiovisuales que hoy contamos y la difusión tremendamente masiva, hay utopías, hay ideas, hay falsedades que se pueden construir con el peso específico de una verdad y se reproducen, y aquel que no está preparado para identificarlas
cae en la trampa. Y con esa trampa manejan civilización, manejan humanidad, manejan seres humanos. Y los manejan de una manera absolutamente artera y al punto de comunicar lo que se está comunicando, pues evidentemente termina cumpliendo con el efecto para el cual fue destinado, que es convencer, vencer con esas imágenes tus defensas, y te dejas llevar porque considerás que dentro de tu preparado interno lo que estás escuchando o a quién estás escuchando lo tomas en cuenta como quien emite una verdad insoslayable. Yo reconozco tener ese honor por parte de ustedes y me lo han dicho muchos y muchas. Julito, yo te creo. Ustedes no tienen idea lo que significa eso para mí. El empuje espiritual que me da. Porque yo sé que estoy diciendo una verdad. De ahí a cómo la comunico, está el resultado. Y cuando ustedes me devuelven esa instancia, que antes con el cine no la tenía. Fíjense qué detalle. Hoy hay un comentario debajo de la manifestación de un video. Y es la forma como que yo escucho mi público, porque ustedes en definitiva son mi público, son mis espectadores, son quienes, como te dice la técnica, quienes me siguen en una temática y tienen esa maravillosa fidelidad del amigo, del hermano, de la hermana, de todos los días ponerme un corazoncito, gracias Julito, y uno se siente reconfortado y esa energía es la que te permite seguir. Si yo no tuviera ese comentario, bueno, pero ¿qué pasa? Yo vengo de un oficio en el que nunca tuve comentarios, salvo en un festival. Cuando vos presentás una película, cosa que yo no hacía, yo presentaba las películas en general de mis alumnos, porque no me interesa competir en el cine. Yo siempre me peleé con eso, incluso en los momentos en que se hacían concursos de fotografía, yo decía, no se puede concursar el talento, no se puede competir, mi película no es ni mejor ni peor que otra, mi película es mi película. Sí pueden discutir trabajos hechos por mí. Che, qué buen trabajo que hiciste acá, Julito, qué buena película. Che, esta otra no, esta otra es un asco, la verdad. No sé qué te pasó, hermano, si vos venías haciendo unas películas bárbaras y de golpe apareciste con esto. Bueno, eso sí es juzgar sobre el mismo autor. Este cuadro de Picasso me gusta, este me parece un asco, listo. Pero sigue siendo Picasso. Y ahí sí tu opinión vale, porque vos estás comparando dos obras del mismo tío. Ahora, si vos me planteás que mi película es mejor o peor que la de otro, por el motivo que fuere, y ahí se comete una injusticia. Porque hay películas que tienen un guión excelente y una manufactura asquerosa. Y hay otras que parecen, no sé, sacadas de una fantasía, pero ni siquiera se han filmado con guión. Una cosa que yo lo veía en la época del cine. El guión era fundamental, porque el guión te ahorraba plata. Si vos salías a hacer una filmación sin tener un trabajo previo, vos no podías borrar la cinta, Yo con la cámara de video salía, hacía cosas que no me gustaban, volvía para atrás y volvía a grabar encima. En el caso del cine, no. En el cine se imprimió el celuloide y se imprimió el celuloide, olvídate. Y comés metros. Y metros que cuestan mucho dinero. Entonces, el guión es fundamental. Para ahorrar plata, básicamente. Para que en lugar de gastar 15 rollos, gastes 8. Porque no filmaste el cohete, como bien dice. No tenés imágenes que te entusiasmaste. Incluso hasta las duraciones. Hoy día está todo muy limitado y condicionado por la palabra. Porque es mucho el trabajo documental con testimonios. En mi época el testimonio lo hacía el autor. Era raro encontrar una película documental que tuviera mucha nota, mucho reportaje.
Recién cuando entró la televisión con la forma de poder hacer la grabación magnética y el sonido directo, bueno, ahí tenías la posibilidad de grabar sincronizando, incluso viendo la cara de la persona, y después montabas encima imágenes que correspondían a sus palabras. Bueno, extraordinaria herramienta, extraordinaria herramienta. Porque en la época del celuloide yo les puedo asegurar que cortábamos bulones, como decimos técnicamente. Y encima, cuando yo mandaba eso que mencioné hace un rato, un casamiento, a hacer una revelación al laboratorio especializado que a esas imágenes las devolvía a la realidad de poder verlas, observarlas y combinarlas. Me ha pasado que me vienen, yo había mandado 10 rollos y me vuelven 20 rollos. Y yo dije, ¿qué pasó? Pero rollos vírgenes. Y una nota disculpándose en idioma español perfecto porque habían tenido un problema en el laboratorio y se había perdido de imagen ese casamiento que yo acababa de mandar. Y me retribuían el dinero, por supuesto. Si había algún viático se hacía encargo, te mandaban un cheque. No, las empresas hacían a nivel mundial extraordinario, pero acá había un pequeño problema, esta gente ya se había casado. ¿Qué les digo? Miren chicos, la grabación, la filmación mejor dicho, se arruinó. Me regalaron los rollos. ¿Les parece que se casarse de nuevo? Hacemos toda la ceremonia. Me van a sacar a patada en el que te dije. Es una tremenda estupidez, pero sería lo único que permitiría repetir la ceremonia, arrancarla de cero. En algún caso yo les dije, mire, gratuitamente, hagamos una película. ¿Cómo? Sí, hagamos una película. No, pero la ceremonia, la imagen, perdón, ¿hay fotos? Sí, bueno. Había siempre un fotógrafo. O era de mi equipo, o yo mismo sacaba fotos y filmaba simultáneamente. Cosa de loco, pero lo hice. Digo, yo voy a trabajar las fotos, pero voy a contar la historia de su amor. ¿Cómo? Sí. Y ustedes van a ser actores de su vida. Pero nada, vamos a escribir un guioncito, cuéntenme. A ver, yo llevaba mi grabador siempre, mi pequeño Panasonic, no este que estoy usando ahora, el Panasonic de cinta. Y ellos me contaban su historia. Y yo esa forma de contarla, con la emoción, amén de que a veces lo podía hacer el mismo día en que les daba la infausta noticia, y en otros casos era tal la tensión que yo les decía, bueno chicos, elaboremos esto. Yo tengo más bronca que ustedes y vengo a dar la cara porque esto fue totalmente involuntario. Un error de laboratorio que hasta la nota viene de Alemania esto, pero ya está, hecho consumado. ¿Qué hacemos? ¿Lloramos o buscamos otra forma? Piénsenlo, me avisan, yo estoy. Me llaman a las 3 de la madrugada y nos encontramos a las 3 de la madrugada, no tengo problema. Bueno, al día siguiente me llamaban, me decían, pero ¿cómo hacemos esto? A mí me da vergüenza la cámara. No. Vamos a hablar primero. Me ponía el grabador ahí. Este grabadorcito tenía una fidelidad muy buena. Y yo por las dudas le ingresaba un micrófono externo para mejorar la captación. No usaba el micrófono incorporado en el grabador, sino que mejoraba con un microfonito externo. Y ellos testimoniaban su amor, incluso hasta riéndose en determinados momentos frente a cierta anécdota. Le digo, ¿ustedes tienen las fotos esas? El día que fueron a Capilla del Monte, ponele acá en Córdoba. Sí, las tenemos. Bueno, vamos a recopilar todo eso, yo me las llevo. ¿Y qué vas a hacer con eso? Las filmo. La película va a ser un raconto fotográfico, por supuesto voy a hacer movimiento en la fotografía, tengo el equipo para eso, tengo un generador de panning, tengo una mesa de montaje para colocar la cámara y filmar las cosas como si estuviera fotografiándola. ¿Viste? Y yo ya le veía los ojitos como diciendo, ¿y podemos contar? Sí. Ay, pero ¿te acordás que tenemos que la tía fulana nos había filmado ese día? ¿Por qué no le pueden pedir las imágenes a esa tía? Sí, pregúntenle si la podemos incorporar en esta película. Porque voy a tener que cortar algunas cosas, evidentemente. Por los movimientos, que filman parece que estuviera Parkinson, ¿viste?
Nadie sabe que para hacer una panorámica se empieza con la cámara fija, como si estuviera sacando una foto, o el teléfono, ¿sí? Empezás a girar, en general de izquierda a derecha, y terminás en otra imagen fija. Para un montajista o un editor son 3 imágenes. Una fija, una en movimiento y otra fija con un paisaje totalmente diferente porque no es el mismo con el que empezamos. ¿Se dan cuenta? Eso es profesional. Ahora no, agarran el teléfono y van para abajo, para arriba, y no mantienen la línea del horizonte. ¿Saben la cantidad de cuernos de colores que me salieron cuando yo tenía que editar imágenes de esta barbaridad? Porque era una barbaridad, parecía que había un terremoto, un tipo con mal de Parkinson. Por favor, siempre, cuanto más, o sea, cuando ustedes van caminando, van girando la cabeza y mirando para arriba, para abajo, para el piso, para todo. No, vos vas mirando lo que estás viendo. Y si te quedás concentrada en alguien o en algo, te quedás quieto. No entras a girar la cabeza como loco, ¿no? Bueno, ¿por qué lo hacen cuando tienen un teléfono o una cámara en la mano? Pregúntense. Por eso mi instituto tuvo éxito, porque la mayoría de los que yo les enseñé terminaron laburando en esto. Les encantó la magia. Pero bueno, la cuestión es que yo les armaba una película, musicalizábamos. Incluso a veces la musicalización la hacían los mismos novios. El novio le cantaba a ella. Y yo, que tenía una cámara, la Canon 1014 XL, sonora, y un micrófono boom que permitía que yo me acercara a lo que ellos estaban cantando con una claridad y una precisión sonora extraordinaria, y les grababan la canción completa. Hoy día yo puedo agregar a esa canción otras cuestiones. Por ejemplo, monto imágenes. En esa época era la imagen del muchacho y la chica mientras él le cantaba, ella enamorada se emocionaba. Bueno, listo. Pero yo podía tranquilamente usar la banda de sonido nada más. La pasaba a cinta magnética y después armaba algo a posteriori con esa misma banda, regrabando sobre la banda original de otra imagen. Hacía la edición de otras imágenes o el montaje y a la banda magnética le metía esa canción. Eso es edición, eso es montaje cinematográfico. Ahí está la fábrica. A mí siempre me gustó el exterior, salir con la cámara, filmar, pero me apasiona el montaje y la edición. Ahí es donde se cocina definitivamente el material. Y es donde uno aplica creatividad, aplica experiencia, aplica técnica, y a veces te salen cosas que hasta fueron premiadas. Bueno, yo la única película que presenté en un concurso a mi nombre, gané un premio nacional, que fue Primavera en el Infierno, para el programa de recuperación de adictos a la droga. Compitiendo en Buenos Aires con 17 películas de todo el país en formato mayor. La única que se presentó en Super 8 fue la mía. La nuestra, en realidad, porque la hicimos aquí en Mar del Plata con un equipo extraordinario, que después se enojaron conmigo. Porque el premio consistía en una cámara de grabar video y una casetera. Y yo no tenía cámara para grabar video en ese momento. Yo decía, bueno, apliquemos ahora, utilicémosla. No, esa se vende y se reparte la plata. No, tenemos un elemento para crear difusión. Y yo me enojé al punto que me hicieron un juicio. Por supuesto, el juicio lo gané. Porque era lógico, estaban premiando al director, y yo era director, camarógrafo, montajista y guionista, junto con mi querido Roberto Vettere, que era el director de la campaña. Después los actores extraordinarios, la música hecha por el director aquí en Mar del Plata, el grupo Papel Nonos, que es una banda de viejitos que tocan flautas hechas con papel, extraordinaria. Evita Triguero, mi compañera de escuela, una soprano extraordinaria cantando. Véanla, la película está, pongan en mi lista. Primavera en el Infierno. Busquen en el canal y la van a encontrar. Una película muy onírica, muy loca, muy simbólica. Premiaban la dirección de cámara, la dirección total. El director era el premio. Y me lo dan a mí. ¿Y por qué no nos dijiste a nosotros? Porque yo me enteré 2 días antes y me tomé un ómnibus y me fui a Buenos Aires. Y sí, me arriesgué a presentar la película. Pero en el momento del concurso se proyectaron las películas. ¿Cómo se enteraron de la película? No sé.
El tema era justamente temática sobre la droga y toda esa cuestión. Había un tema específico. Y mi pequeño montaje, mi realización como pequeño director en una película de Super 8 le pasó por encima a todas las demás. Bueno, ahí tienen, pero fue mi único concurso. Nunca más me presenté a ningún concurso, no creo en los concursos. Bueno, como se dan cuenta ya me fui del tema, pero la idea ¿cuál es? A ver. Tenemos elementos de registro de imagen hoy presente que sirven como recurso para traer nuevamente el pasado a nuestro presente. Yo cada vez que veo esta película Primavera me emociono como si fuera el primer día por todo lo que eso significó. A partir de estas tecnologías actuales, la realidad se amplió. Y los condicionamientos del presente, sí o sí, los estamos proyectando al futuro. Un trazo imborrable quedó como un trazo imborrable. No lo podés cambiar. Por lo tanto, el presente requiere de toda nuestra atención. ¿Qué pasa? Vivimos colgados del pasado. Ahí hay un punto. Y esto no es psicología, Pinta. Se aproxima tal vez, pero por mi parte sería un caradurismo extremo creer que puedo hacer análisis psicológico. Lo hago, pero lo hago desde mi propia perspectiva. No estoy trazando ningún tipo de ley absoluta, no, para nada. Yo lo que sí observo que cuando uno vive colgado del pasado, condicionado por motivos, modismos, doctrinas, dogmas, y ahí se amplía la historia, marcamos conductas en el presente que muchas veces dejan un futuro bastante poco promisorio. Condicionamos nuestra propia historia escribiendo una realidad que no es descriptiva, es retórica. Y ahí aparece la metáfora, tratar de disimular con palabras cuestiones que las tenemos impresas como un ideario interno, pero las manifestamos de una manera un poco más artística. Los guionistas sabemos que la metáfora es una herramienta extraordinaria, pero la metáfora tiene que ser desarrollada en imágenes. ¿Me entienden? Yo cuando daba los cursos de guión le decía a los chicos, miren, yo tengo que leer la película y verla mientras la estoy leyendo. Esas palabras me tienen que provocar imágenes, sonidos, aromas, no sé, lo que fuera, ruidos, no importa. Pero yo no puedo hablar de las instancias mustias, del encontronazo con el yo. Instancias mustias del encontronazo con el yo. Pongan la imagen. Y alguno dirá, un tipo que se está pegando un martillazo en el dedo. Otro dirá, un borracho apoyado en una mesa de bar con una botella de whisky en primer plano. Pongan la marca, así se ganan la cometa. O hacen la promoción de marketing. Otros dirán, un suicida en el borde de la cornisa antes de tirarse. Entonces ustedes me dirán, buenísimo, entonces te estás desdiciendo, Julito. ¿Cómo? Sí, dijiste que las palabras tienen que representar imágenes y acabas de dar 3 ejemplos diferentes. Claro. ¿Cuál es el ejemplo que quería que yo entendiera el tipo que lo escribió? ¿Cómo? ¿Sí? Porque si yo soy el director, para mí esa forma lingüística es una nota, es un disparador, pero ¿qué pasa si yo a eso que acabo de escribir, la cosa mustia de se lo doy a un director y le digo, filmame esto? ¿Qué va a filmar él? ¿Qué imágenes le va a poner? ¿Las que él interprete? Y yo como guionista quedo como un estúpido, porque mi idea era otra, pero la expresé mal. La expresé desde la poesía, el poema, hecho de la palabra y no sé qué más cosas. Bueno, perfecto, intelectualmente soy un capo.
Cinematográficamente soy un idiota absoluto porque no logro expresar en palabras lo que después quiero que ese director me muestre. Entonces, ¿qué hago yo? Generalmente mis guiones me los filmo yo. Cine de autor, como hace el extraordinario Woody Allen y muchos más. Que además de ser directores, son productores, porque ponen la guita, por supuesto, él se paga su película. Hay empresas que le pueden comprar los derechos, sí, totalmente. Pero es su película. Y el tipo la filma e incluso la actúa. Cosa que yo no he podido hacer nunca. Ahora, tal vez, con estas ideas que tengo para un futuro cercano, poder ser yo el protagonista. O uno de los protagonistas. De un guión propio y realizado, naturalmente no puedo estar delante y detrás de la cámara simultáneamente, realizado por un equipo de extraordinaria confianza y una extraordinaria profesionalidad, mis hermanos. Y estoy seguro que hasta puede llegar a ser un éxito esa película, en muchos aspectos. Pero eso forma parte de un diseño de presente que en general me sale mal porque estoy haciendo tantas cosas simultáneamente que se me mezcla lo urgente con lo importante y ahí no sé dónde estoy metido. Confieso, ya que no me escucha nadie ni nadie va a sacar conclusiones de esto, que a veces vivo con ese trauma, la necesidad de hacer cosas que son muy importantes y una cierta haraganería cuando digo la tengo que arrancar y estoy tan cansado a esa hora del día, por lo que fuere, porque estar 2 o 3 horas sentado frente a la computadora te agota la vista, te agota la mente, simultáneamente estás contestando a veces un llamado telefónico, a veces un mensaje, o tenés que salir y volver a los cohetes, porque yo sigo tomándome con disciplina cinematográfico-televisiva el hecho de los videos. Si yo digo que el video tiene que estar a las 3 de la tarde, va a estar a las 3 de la tarde, de Argentina y a las 8 de la noche de España o lo que fuere. Porque me tomo esa disciplina, porque en eso soy un enfermo mental. No puedo cumplir al revés de mis propias perspectivas, no. Entonces, mi futuro es improyectable, porque no tengo una luz apuntando a ningún lugar, estoy buscando. Mi pasado, sí, me condiciona estructuras. Hace un rato yo pensaba, digo, ¿cómo me gustaría que el canal creciera, que hubiera muchos suscriptores? Y no hay. ¿Por qué? Porque yo estoy repitiendo material. Yo ya enganché un público estanco, y estanco nocido, que sabe y me sigue por estilo. Mis trabajos tienen un estilo, y yo sé que es un estilo viejo. De pronto hasta me diría que soy arcaico en algunas cuestiones, por cómo hago los montajes, pero me sale, yo soy de esa escuela, ¿entienden? Y yo veo que hoy hacen un TikTok de 3 minutos y tienen 200.000 visualizaciones. Y yo me mando cualquier película y tengo 200, 300, bueno. Cuantitativamente, un desastre, porque nunca voy a juntar la cantidad suficiente como para que YouTube me mande ese cuadrito color gris con un efecto de avance, con el botoncito de play, porque llegué a los 100.000. No, está visto que con este estilo mío a los 100.000 suscritos no llego ni de casualidad. Ahora, si alguien me dice, mira, lo que estás diciendo es algo que la verdad no lo siento como útil, listo, entiendo que esa persona no se adhiera a este humilde canal. Pero ¿qué pasa con ustedes que están todo el tiempo, que me mandan comentarios, que me hacen las preguntas para respuestas? ¿Qué pasa en ustedes? ¿Hay algo que los moviliza? Estos videos que yo estoy haciendo, improvisando, porque en este momento estoy inspirando totalmente. No tengo un guión escrito por delante. Y esta pequeña inspiración, caradurística, molesta tal vez, ¿les provoca algo? Bueno, con que haya 2 que me escuchen, yo sigo. No puedo parar, porque es mi necesidad de expresar. Y esto tal vez, porque ha pasado, y les ha pasado a muchos que toman esto artísticamente. Yo lo tomo artísticamente, no como una oportunidad de tener un link y que el canal me pague. No. No, soy pésimo comercialmente. Insisto que si algunos de ustedes no me ayudara con el depósito mensual que me hace, yo no podría hacer esto, pero ni de casualidad.
Y sigo llegando, arañando, porque no puedo pedir más de lo que recibo, y lo recibo con el corazón abierto y un agradecimiento que no me cabe en la boca. Pero no me puedo dar lujos, cuidado, no puedo hacer ninguna cosa rara porque tampoco estoy ganando millones. Pero no pierdo nada. Gano constantemente en la evacuación de mis ideas, de mis formas, de mis pensares, de mis expresiones y fundamentalmente de mi experiencia. Y hago esto, insisto, con todo respeto, porque soy escuchado, por uno, por dos o por tres, no importa, soy escuchado. Y el que me está escuchando y me dice, quiero más, esto es como cuando estás haciendo una comida que te preocupaste por cocinarla al detalle, que serviste un primer plato y viene otro con el plato vacío y te dice, me encantó, ¿puedo repetir? ¡Ah! ¿Qué mejor para un cocinero que recibir ese halago? ¡Qué buenas que están las empanadas! Permiso, me como otra, ¿viste? Comételas todas, si las hice para vos. Si las hice para vos, si las hice para vos que estás escuchando. Entonces, antes, ya llegué a los 50 minutos, me quedan apenas un poquito menos de 10. Entendamos que ahora el aumento vibratorio juntó los tiempos, juntó el pasado con el presente y con el futuro, están cercanos, tenemos recuerdos cercanos, recuerdos que lo tenemos al alcance de la mano, que solamente pulsando un punto en el teléfono, un icono, una imagen, la estamos viendo a tiempo real, con sonido y todo. Hace 100 años esto ni de casualidad, y hace 500 pero mucho menos. Y el futuro, en una construcción real de presente, con todos los elementos a la mano, nos permite planificar cosas a corto plazo. No tenemos que pensar, bueno, voy a hacer una empresa para que dentro de 80 años... No, es hoy y mañana. O es hoy dentro de un rato. Ese dentro de un rato es el futuro. Consideren el futuro como dentro de un rato. Por lo tanto, si se van a condicionar por el pasado cercano, que sea la parte útil del pasado cercano, hagan previamente un análisis. Fíjense en prioridades, en valores de todo lo que contienen, de lo que hayan hecho hasta hace poco tiempo. Vean sus últimos pasos, vean sus últimos resultados, porque los pueden ver, insisto, los tienen registrados en un teléfono. Vayan a los mensajes de WhatsApp y ahí tienen una historia completa. ¿Qué le dijiste a fulana para que se enoje? Uy, mirá lo que... Ay, pero qué pedazo estúpido, claro, ¿cómo no me va a mandar Y lo podés reconstruir eso, ¿por qué? Porque vas para arriba con el WhatsApp y tenés el mensaje. Ni te cuento de los correos electrónicos. Entonces, cuando tenemos esa posibilidad, el estrechamiento de tiempo es un aumento frecuencial vital, por lo tanto, existimos. Ahí se muestra que estamos existentes. Que hay obra de parte nuestra. Y esa obra existe porque nosotros la creamos. Utilizamos nuestra capacidad creadora. Y ahí nace el creador. Como se darán cuenta, esto resume muy rápidamente cosas que ya he expresado en videos anteriores. Estamos yendo por el video 109, 110. El 109 fue el de ayer. Este es el video número 110 de Micael. Hace 110 días, todos los días, salvo los poquitos que me quedaron ahí, los 3 o 4 cuando me hackearon, que yo vengo expresando. Me estoy expresando hacia afuera. Estoy llevando, en la medida de mis pobres posibilidades, un mensaje para que quien lo pueda entender lo entiende y lo ponga en práctica. Quien no lo puede entender, pues le va a encontrar la vuelta si le interesa, y si no, seguirá su camino. Yo recibo a veces mensajes de ustedes tan amorosos y me vuelven a preguntar lo mismo 3, 4, 5, 10 veces y yo se las voy a responder igual. Es más, voy a encontrar la forma a ver si se la puedo responder de otra manera, porque de esta no la entendiste. Tranqui, te la voy a explicar de esta manera. Ah, tampoco la entendiste. Bueno, tranqui, te la voy a explicar de esta otra. Y si no, repito, por eso, tal vez, el hecho de que yo repita videos, que yo digo que es reforzar conceptos, para muchos es aburrido. Decir, nada, este tipo siempre repite lo mismo. No, porque mis videos son conceptuales. Yo no estoy contando historias simples, baratas y chabacanas. No, estoy investigando. Temáticamente estoy investigando.
investigo la instancia interna, investigo mi Dios interior o mi Creador o mi Micael, cuento mis historias con ese personaje maravilloso, me desnudo frente a ustedes para el ridículo, me presento con unas crenchas largas y una barba desprolija, diciéndoles absoluta y arteramente soy un Gandalf, y estoy seguro que más de uno dirá pobrecito, pobre viejo chocho. Y yo sé que soy un Gandalf, tengo las pruebas, por favor. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos Gandalf en ustedes. Hay mucha maga blanca, hay mucho mago blanco, hay mucha bruja, mucho brujo, mucha gente que tiene una capacidad, un poder, una forma de poder expresarse, una visualización, una evidencia, una creatividad, un artisticismo. Son maravillosos, pero ese tipo de plana humana es la que ve este video, es la que ve este canal, la que me busca a mí. Y somos muy poquitos. Somos muy poquitos. Porque se requiere una capacidad muy particular para hacer lo que nosotros hacemos. Ni mejor ni peor. Se requiere amor al otro. Se requiere la intencionalidad de comunicar, una preintención de llegar a ustedes con algo que les sirva como una herramienta básica para poder mejorar lo que vienen haciendo hasta ahora e incluso crear a partir de ahora. Les pido que no provoquen proyectos de mucho tiempo adelante, todo tiene que ser corto, proyectos que se puedan materializar en poco tiempo. No, el tiempo se aceleró, no podemos proyectar a 20 años, con suerte podemos proyectar a un mes, como ya un mes es demasiado. Esto vibra de otra manera, chiquis. El día está en menos de 12 horas, cuando en realidad el reloj marca 24. Pero cada una de esas porciones de 60 minutos van al doble. Dice 60, pero transcurrieron 120. En ese lapso de 60, esos 120 van muy rápido. Y ahí nos cuesta incorporarnos en un presente, y mucho menos proyectar a un futuro si estamos colgados del pasado. No podemos entonces andar corrigiendo macanas, che. Hay que evitar corregir macanas, hay que evitar cometer macanas. Tenemos que ser muy prolijos en nuestra vida diaria y a utilizar este tiempo duplicado que tenemos para crear cosas que nos sean útiles para la trascendencia, porque estamos trascendiendo como unidad planetaria y como entidad humana. Y tenemos la posibilidad maravillosa de pasar por el agujero de la aguja, de entrar en el siguiente tiempo con una experiencia válida. Recopilar nuestra anterioridad. Yo lo hago sabiendo que tengo 189 vidas previas, pero no estoy todo el tiempo pensando en las 189 vidas. No, tomo esa información y la guardo en un archivo privilegiado y lo tengo ahí. Eso es mi bagaje, eso es mi cosecha, es lo que yo sembré en 189 oportunidades en esta realidad tridimensional actual para hacer todo lo que hice. Porque al traer el recuerdo recompongo esa historia y tengo el canal abierto para volver a ese momento, pero no lo necesito, lo voy a necesitar cuando ya haya trascendido de este cuerpo, cuando ya esté nuevamente en mi dimensión 5, ya entrando en la dimensión 6, ya me descarte el cuerpo y lo pueda crear cuando yo quiera y de la forma que yo quiera y en el momento que yo quiera, porque no hay tiempo, ya no existe el tiempo como limitante. Yo ahora en junio cumplo 73 años, no sé qué va a ser de mi vida, no sé si voy a estar vivo mañana, pero el hoy y el ahora, este ya que tengo en este momento, lo voy a disfrutar y lo voy a provocar al límite, porque necesito sentirme vivo para poder existir. Yo lo único que les deseo, mis amores, que se sientan vivos, que se sientan vivas y entiendan que están existiendo y se respeten en esa existencia y dejen obra, algo, dejen algo para ustedes, para sus hijos, la posteridad o quien corno sea. Hagan algo que cambie su realidad y el entorno de su realidad. Eso es existir. Y como existe el reloj,
El cronómetro del teléfono me dice que ya estoy en 59, 36, 37, 38, 39. Es el momento de decirle gracias, mis amores. Gracias por la paciencia. Vamos a seguir desarrollando esto, por supuesto, porque le voy a encontrar 20.000 vueltas más. Y por supuesto, insisto, les dejo el abrazo, el beso más fuerte y cariñoso y el deseo humilde de que mañana se tomen ese ratito y me lo dediquen en un próximo Inspiración. Las amo, los amo mucho. Cuídense mucho, por favor. ¿Sí? Chau, chau. Hasta mañana, mis amores.